Bienvenidos a Realidad Consciente, el espacio donde exploramos los secretos del alma, la sabiduría ancestral y los conocimientos que transforman nuestra vida. Antes de sumergirnos en esta experiencia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, comentar desde donde nos estás acompañando y compartir este vídeo con quienes creas que les ayudará a abrir su conciencia y expandir su espíritu. Hoy iniciaremos un viaje profundo hacia el Evangelio de las Almas Antiguas, la puerta al conocimiento divino, un texto sagrado que nos conecta con la esencia eterna de nuestro ser y nos guía hacia la comprensión de los misterios que trascienden el tiempo y el espacio. Este conocimiento ha permanecido oculto por siglos, esperando ser revelado a aquellos dispuestos a abrir su corazón y su mente. Imagina por un momento que cada palabra que leas, cada pensamiento que despiertes y cada sensación que experimentes se convierten en un canal de comunicación con tu alma. Este viaje no es solo intelectual, sino profundamente espiritual, donde la conexión con la luz interior nos permite percibir la sabiduría que reside en cada uno de nosotros. A medida que avanzamos, sentirás cómo las energías antiguas se alinean con tu ser, revelando verdades que siempre estuvieron presentes, pero que quizás no habías podido reconocer. El Evangelio de las Almas Antiguas nos enseña que cada ser humano posee un núcleo de sabiduría divina, un lugar donde la paz, la claridad y la guía eterna residen. Al conectar con este núcleo, podemos comprender que la vida no es casualidad, que cada evento, cada encuentro y cada desafío tiene un propósito superior, destinado a elevar nuestra conciencia y fortalecer nuestro espíritu. A través de esta experiencia, aprenderemos a escuchar los susurros de nuestra alma, a interpretar las señales del universo y a abrir nuestra percepción a realidades más allá de lo tangible. Cada sección de este texto sagrado está diseñada para despertar en nosotros la capacidad de transformar la ignorancia en conocimiento, la confusión en claridad y la soledad en una profunda sensación de unión con lo divino. Este viaje también nos recuerda que el conocimiento verdadero no se impone ni se fuerza, se recibe con humildad, paciencia y apertura. Es un proceso de sintonización, donde cada respiración, cada pausa y cada reflexión nos acerca más al núcleo de nuestra existencia, al lugar donde la sabiduría ancestral y la luz eterna convergen. A medida que avanzamos en este recorrido, te invito a permitir que tu mente se aquiete, que tu corazón se abra y que tu espíritu se sienta libre para recibir los mensajes más profundos. No hay prisa, no hay expectativas, solo el flujo natural de la experiencia, que te guía paso a paso hacia la comprensión de tu ser más auténtico. Recuerda que este viaje es personal y único. No se trata de memorizar información, sino de vivirla, sentirla y dejar que transforme tu percepción de la realidad. Cada frase, cada concepto y cada reflexión está impregnada de energía consciente, capaz de activar la intuición y de expandir la conexión con tu propia divinidad interior. Al continuar con este recorrido, sentirás cómo la luz interior se hace más presente, cómo la claridad comienza a despejar las dudas y cómo la conexión con el universo y con tu alma se fortalece. Este es el primer paso para acceder a la sabiduría del Evangelio de las Almas Antiguas, para descubrir secretos que cambiarán tu vida y elevarán tu vibración espiritual a niveles que quizás nunca imaginaste posibles. Al adentrarnos más en el Evangelio de las Almas Antiguas, nos encontramos con enseñanzas que trascienden las palabras y los conceptos humanos. Nos hablan de la esencia eterna que habita en cada ser, de la luz que nunca se apaga y del camino que nos conduce hacia la plenitud espiritual. Este conocimiento no pertenece a ninguna religión en particular, es universal, eterno y accesible para quien decida abrir su corazón con sinceridad y humildad. Cada alma es un reflejo del cosmos, un fragmento de la sabiduría divina que se manifiesta a través de la experiencia humana. La vida, con todas sus complejidades y desafíos, es un escenario perfecto para que esta luz interior se revele. Cada prueba, cada alegría y cada dolor tienen un propósito: recordarnos que somos espíritus inmortales, destinados a crecer, a aprender y a despertar a nuestra verdadera naturaleza. El texto nos invita a reconocer que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para comprender la profundidad de nuestra existencia y para descubrir la fuerza que reside en nuestro interior. Al aceptar esta perspectiva, comenzamos a liberar viejas cargas emocionales, a disolver miedos y a abrirnos a una experiencia de vida más armoniosa y consciente. La sanación no es un acto externo, es un despertar interno que nos conecta con nuestra fuente más pura y nos permite experimentar la abundancia del amor divino. En esta enseñanza, la meditación y la introspección se convierten en herramientas esenciales. Al calmar la mente y permitir que el silencio interior se manifieste, nuestra percepción se expande y se hace más clara. Escuchamos los susurros del alma, interpretamos las señales del universo y nos sentimos guiados por una fuerza mayor que todo lo comprende y todo lo sostiene. Cada momento de atención plena es un paso hacia la integración con esta energía universal que lo impregna todo. Además, el Evangelio de las Almas Antiguas nos recuerda que cada pensamiento tiene poder y que cada emoción es una vibración que impacta nuestra realidad.
Al armonizar nuestros pensamientos y sentimientos con la luz interior, generamos cambios profundos en nuestra vida y en nuestro entorno. No se trata de controlar o manipular, sino de alinearnos con la frecuencia de la sabiduría divina, permitiendo que la vida fluya en coherencia con nuestra esencia más elevada. Otro aspecto fundamental que descubrimos es la interconexión de todas las almas. Cada ser humano forma parte de un vasto entramado de energía y conciencia. Lo que damos, lo que sentimos y lo que pensamos repercute más allá de nuestro círculo inmediato, influye en la vibración colectiva y en el flujo del universo. Al comprender esto, desarrollamos compasión, empatía y un profundo sentido de responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. El conocimiento antiguo nos enseña también sobre el tiempo y la eternidad. Desde esta perspectiva, la muerte no es el fin, sino una transición hacia estados más elevados de conciencia. Cada experiencia de vida es un capítulo en la historia del alma, una oportunidad para aprender, sanar y acercarnos a la luz eterna que nos espera. Este entendimiento nos libera del miedo a lo desconocido y nos permite vivir con mayor paz y confianza. Al integrar estas enseñanzas, comenzamos a percibir la realidad con mayor claridad. Vemos más allá de las apariencias y comprendemos que todo está imbuido de significado y propósito. Cada encuentro, cada desafío y cada momento de quietud se convierte en una enseñanza, en una guía hacia el despertar espiritual. La vida deja de ser simplemente un flujo de sucesos y se transforma en un camino consciente, lleno de oportunidades para crecer y evolucionar. El Evangelio también enfatiza la importancia de la gratitud y la reverencia por la vida. Reconocer la belleza en cada instante, agradecer por cada experiencia y honrar la divinidad que reside en nosotros y en todo lo que nos rodea, fortalece nuestra conexión con la luz interior y nos llena de paz. La gratitud se convierte en un puente que nos une con la abundancia del universo y nos permite recibir bendiciones de manera consciente y plena. Finalmente, a medida que avanzamos en este recorrido, sentimos como la luz interior se intensifica, como la claridad reemplaza la confusión y como el corazón se llena de una serenidad profunda. La sabiduría de las almas antiguas nos recuerda que nunca estamos solos, siempre somos acompañados, guiados y sostenidos por una fuerza superior que vela por nuestro bienestar y por nuestro despertar. Al profundizar en el Evangelio de las almas antiguas, se revela que cada alma posee un código divino, un patrón único que refleja su propósito y misión en el universo. Este código no es evidente a simple vista, se descubre a través de la introspección, la meditación y la atención consciente a los mensajes que nos envía la vida. Cada experiencia vivida, cada relación y cada desafío son reflejos de este patrón y oportunidades para alinearnos con nuestro destino espiritual. El texto nos enseña que la verdadera sabiduría no se encuentra en lo material, sino en la conexión íntima con nuestra esencia. Cuando dejamos de buscar fuera y comenzamos a mirar dentro, descubrimos la fuente inagotable de paz, amor y claridad. La mente, con todas sus inquietudes, comienza a aquietarse y el alma puede manifestar su verdadera voz, esa que siempre sabe, que siempre guía y que siempre sostiene, incluso en los momentos de oscuridad. Además, se enfatiza la importancia de la pureza de intención. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción son como semillas que plantamos en el campo de nuestra vida. Cuando estas semillas están impregnadas de amor, compasión y honestidad, florecen en experiencias que reflejan la armonía del universo. Por el contrario, la desarmonía interna genera bloqueos y situaciones que nos invitan a la reflexión y a la corrección del rumbo. El Evangelio también señala la relevancia del silencio como maestro. En el silencio, lejos del ruido del mundo y del juicio de los demás, se revelan las verdades más profundas. Es allí donde las almas escuchan los susurros de la divinidad y se conectan con el plan mayor. Practicar el silencio consciente permite una introspección profunda, facilita la sanación emocional y fortalece la intuición, esa voz interior que nunca miente y que siempre apunta hacia la luz. Otro aspecto fundamental es el poder de la intención y la visualización. Al imaginar nuestra vida alineada con la sabiduría divina y con el propósito del alma, comenzamos a atraer circunstancias que reflejan esa realidad. Esta práctica no es un acto de control, sino de alineación. Permitimos que la energía del universo fluya a través de nosotros, manifestando oportunidades, encuentros y experiencias que nos guían hacia la plenitud. El Evangelio de las almas antiguas también nos recuerda que el amor es la fuerza universal que sostiene todo. Este amor no es limitado ni condicionado, es infinito, eterno y disponible para cada ser. Cuando nos conectamos con él, sentimos compasión por nosotros mismos y por los demás, sanamos heridas del pasado y abrimos nuestro corazón a nuevas posibilidades. El amor se convierte en el faro que ilumina nuestro camino y en la fuerza que transforma cada desafío en crecimiento y aprendizaje. Asimismo, se nos invita a comprender la ley de la reciprocidad. Todo lo que damos al universo, ya sea energía, intención o acción,
retorna a nosotros en alguna forma. Esta ley nos enseña responsabilidad y nos recuerda que somos creadores de nuestra realidad. Cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto en nuestro destino y en la vibración del mundo que nos rodea. En el Evangelio se destacan también los ciclos de vida y muerte como procesos de transformación. Cada final es un nuevo comienzo, cada pérdida una oportunidad para evolucionar y cada experiencia una lección que eleva nuestra conciencia. Comprender esto nos libera del miedo, del apego y del sufrimiento innecesario, permitiéndonos vivir con mayor serenidad, confianza y claridad. El texto nos alienta a buscar la sabiduría no solo en la teoría, sino en la práctica diaria. La contemplación, la meditación, la oración y los actos de servicio son formas de integrar las enseñanzas del alma. Al actuar desde la conciencia y el amor, transformamos nuestra vida y contribuimos al bienestar colectivo, elevando la vibración de quienes nos rodean y del mundo en general. Finalmente, este Evangelio nos recuerda que la conexión con nuestra esencia es un proceso continuo. Cada día nos brinda nuevas oportunidades para escuchar, aprender, sanar y crecer. La vida se convierte en un camino consciente, guiado por la luz interna y por la sabiduría ancestral de las almas antiguas, recordándonos que siempre estamos acompañados y que nunca dejamos de evolucionar. Al sumergirnos más profundamente en el Evangelio de las almas antiguas, comprendemos que la conexión con nuestra esencia es también una conexión con el tiempo mismo, con la eternidad que nos precede y nos seguirá. Cada alma lleva consigo memorias ancestrales, conocimientos olvidados y una sabiduría que trasciende la comprensión lineal. Esta sabiduría no se encuentra en los libros o en los debates, sino en la experiencia interior, en la contemplación silenciosa y en la apertura del corazón a la guía divina. El texto nos enseña que los obstáculos en la vida no son castigos, sino maestros disfrazados de circunstancias. Cada desafío, por más doloroso que parezca, es un espejo que refleja aquello que debemos reconocer y transformar dentro de nosotros. La resistencia y la negatividad se disuelven cuando miramos con honestidad y aceptamos la realidad tal como es, confiando en que todo evento forma parte de un plan mayor, diseñado por la inteligencia universal que guía nuestras almas. Un concepto clave del Evangelio es el de la vibración del alma. Cada pensamiento, emoción y acción emite una frecuencia que impacta nuestra realidad. Cuando cultivamos sentimientos de gratitud, compasión y amor, elevamos nuestra vibración y atraemos experiencias que reflejan estas energías. Por el contrario, la envidia, el rencor o la ira generan bloqueos y patrones que perpetúan el sufrimiento. La práctica diaria de la atención consciente nos permite identificar estos patrones y reemplazarlos con energías más elevadas. El Evangelio también habla sobre el arte de la entrega. Entregarse no significa renunciar a la acción o a la responsabilidad, sino confiar plenamente en que el universo guía nuestro camino de manera perfecta. Esta entrega es un acto de fe profunda, donde dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a fluir con la corriente de la vida. Es en esta rendición consciente donde el alma experimenta la verdadera libertad y la paz que trasciende cualquier circunstancia externa. Además, se nos invita a reconocer la presencia de guías espirituales y seres de luz. Estas entidades, ya sea que las llamemos ángeles, maestros ascendidos o simplemente energía protectora, están siempre dispuestas a asistirnos, a susurrarnos la dirección correcta y a proporcionarnos señales en momentos de duda. La práctica de la apertura y la receptividad nos permite percibir estas ayudas sutiles y fortalecer nuestra conexión con la sabiduría universal. El Evangelio enfatiza la importancia del autoconocimiento. Solo al explorar nuestras sombras, nuestras heridas y nuestras limitaciones podemos integrar la totalidad de nuestro ser. La negación o la represión de cualquier aspecto de nosotros mismos bloquea la energía vital y obstaculiza el camino hacia la plenitud. Al abrazar nuestra vulnerabilidad y reconocer nuestra divinidad interna, nos alineamos con la verdad de quienes realmente somos y con la fuerza creadora que sostiene todo el universo. Un elemento transformador del Evangelio es la práctica del silencio consciente. En el silencio se disuelven los juicios, se calman los miedos y emergen las respuestas que la mente racional no puede ofrecer. Este silencio no es vacío, sino lleno de luz, de energía y de guía. Es un espacio sagrado donde la conexión con la sabiduría interna se vuelve tangible, donde la percepción se agudiza y donde el alma recuerda su naturaleza eterna e inmutable. Se nos enseña también que la vida es un viaje de integración. Cada experiencia, cada relación y cada pérdida forman parte de un proceso que busca reconciliar la dualidad, luz y sombra, cuerpo y espíritu, temporal y eterno. Esta integración no es lineal ni inmediata, requiere paciencia, discernimiento y dedicación. Sin embargo, cada paso que damos conscientemente nos acerca a la armonía y al equilibrio que el alma anhela. Otro aspecto esencial es la responsabilidad espiritual. Cada acción que emprendemos,
Cada palabra que pronunciamos y cada pensamiento que sostenemos influye en nuestra evolución y en la de los demás. El Evangelio nos recuerda que no somos meros observadores de la vida, somos creadores activos de nuestra realidad y portadores de luz que puede irradiar hacia otros, elevando la conciencia colectiva. Finalmente, este bloque del Evangelio nos invita a la transformación interior. La verdadera sabiduría no se mide por el conocimiento acumulado, sino por la capacidad de amar, perdonar y actuar con conciencia. La vida se convierte en un reflejo de nuestro estado interno. Cuando cultivamos paz, gratitud y compasión, nuestra existencia se llena de significado, armonía y propósito. Así, cada día es una oportunidad para acercarnos a la plenitud y para encender la luz del alma, que brilla eternamente, recordándonos que somos parte de un todo sagrado e infinito. Al continuar nuestro viaje a través del Evangelio de las almas antiguas, nos adentramos en la comprensión de que la existencia humana es mucho más que experiencias pasajeras, es un sendero hacia la expansión de la conciencia y la conexión con lo divino. Cada pensamiento que surge en nuestra mente, cada emoción que experimentamos y cada decisión que tomamos conforman el tejido de nuestra evolución espiritual. La vida, en su esencia más pura, no está diseñada para el sufrimiento, sino para el aprendizaje, la transformación y la liberación del alma. El texto nos recuerda que la verdadera iluminación no reside en la acumulación de conocimientos externos, sino la capacidad de reconocer y abrazar nuestra esencia interna. Esta esencia es pura, luminosa y eterna, más allá del tiempo y del espacio, y se manifiesta plenamente cuando dejamos de identificarnos únicamente con la forma física y con los roles que desempeñamos en el mundo material. Al reconectar con nuestra naturaleza espiritual, comenzamos a percibir la vida desde una perspectiva de amor, gratitud y aceptación. Una de las enseñanzas más profundas del Evangelio es la importancia de la armonía con el universo. Todo en la creación está interconectado. Cada ser, cada elemento y cada vibración energética forman parte de un gran diseño que obedece a leyes divinas. Comprender esta interconexión nos permite vivir con mayor respeto, compasión y conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Cada acto de bondad, cada palabra sincera y cada pensamiento positivo genera ondas de energía que afectan nuestro entorno y fortalecen la red de luz que sustenta la existencia. El Evangelio nos invita a practicar la purificación del corazón y de la mente. La meditación, la oración y la introspección son herramientas fundamentales para disolver bloqueos emocionales y mentales que impiden la expansión de nuestra conciencia. Al liberar resentimientos, culpas y miedos, creamos espacio para la energía de la luz y de la sabiduría divina. Esta limpieza interna no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también contribuye al bienestar colectivo, elevando la frecuencia energética de quienes nos rodean. Se enfatiza la práctica del amor incondicional como la fuerza más poderosa del universo. Este amor no se limita a las relaciones cercanas o a los seres queridos, es un amor expansivo que abarca a todos los seres, reconociendo su derecho a evolucionar y a vivir con plenitud. Al cultivar este amor, nos alineamos con la fuente divina y activamos nuestra capacidad de manifestar milagros, de sanar heridas profundas y de irradiar luz hacia el mundo. El Evangelio también nos enseña sobre la sabiduría de los silencios y los espacios internos. A menudo, buscamos respuestas en el exterior, en libros, personas o situaciones, sin darnos cuenta de que la verdad reside dentro de nosotros. Al aprender a escuchar el susurro de nuestra alma, a prestar atención a la intuición y a los mensajes sutiles del universo, encontramos claridad, guía y dirección para nuestras vidas. Este estado de receptividad es un camino hacia la comprensión profunda de nuestro propósito y de nuestra conexión con lo divino. Además, se nos exhorta a la práctica de la resiliencia espiritual. La vida presenta desafíos que parecen insuperables, pero cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, expandir nuestra conciencia y profundizar en la comprensión de nuestra naturaleza eterna. La resiliencia no consiste en negar el dolor, sino en atravesarlo con conciencia, aprendiendo de cada experiencia y reconociendo que nuestra esencia permanece inalterable frente a cualquier circunstancia. El Evangelio de las almas antiguas también destaca la importancia de la intención consciente. Cada acción que emprendemos, por pequeña que parezca, debe estar impregnada de propósito, claridad y honestidad. La intención es la fuerza que da dirección a nuestra energía y que permite que nuestros esfuerzos se alineen con la voluntad divina. Al actuar con conciencia, transformamos nuestras vidas en manifestaciones tangibles de nuestra espiritualidad y elevamos la calidad de nuestras relaciones y experiencias. Otro aspecto esencial es la responsabilidad con la evolución personal. Cada alma tiene un camino único, y compararnos con otros solo genera confusión y conflicto interno. Reconocer nuestra singularidad y aceptar nuestras experiencias como lecciones necesarias nos libera de la presión externa y nos permite crecer de manera auténtica. La verdadera libertad se encuentra en la aceptación y en el compromiso de avanzar con integridad, amor y sabiduría,
sin permitir que las expectativas externas nos desvíen del sendero. Finalmente, el Evangelio nos invita a celebrar la vida en todas sus dimensiones. Cada amanecer, cada respiración, cada encuentro y cada emoción son regalos que reflejan la grandeza de la creación. Al aprender a reconocer y valorar estos momentos, cultivamos gratitud, alegría y plenitud. Esta celebración consciente nos conecta con la energía divina que habita en nosotros y nos recuerda que somos creadores de nuestra realidad, capaces de transformar cualquier experiencia en una oportunidad para expandir nuestra luz y nuestro amor. Al avanzar en la comprensión del Evangelio de las almas antiguas, nos encontramos con la enseñanza sobre la vibración de la energía interna. Cada pensamiento, emoción y acción genera ondas que repercuten en nuestro ser y en el entorno. La conciencia de esta energía nos permite dirigirla de manera positiva, transformando las experiencias cotidianas en oportunidades de crecimiento espiritual. Cuando armonizamos nuestra energía con la luz divina, nuestra existencia se llena de claridad, paz y sabiduría. El texto subraya la necesidad de integrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Muchos buscan la espiritualidad únicamente en el plano mental o emocional, pero la verdadera transformación requiere una alineación completa. Nuestro cuerpo físico es el vehículo que permite la manifestación de la esencia divina, nuestra mente es la herramienta que organiza y da sentido a nuestras percepciones, y nuestro espíritu es la fuente de luz y guía que nos conecta con la eternidad. Solo al sincronizar estos tres niveles alcanzamos plenitud y armonía. El Evangelio también enfatiza la práctica del desapego consciente. Aferrarnos a personas, objetos, ideas o resultados genera sufrimiento y bloquea la expansión de nuestra conciencia. El desapego no implica indiferencia, sino libertad interior. Nos permite actuar desde la claridad, amar sin posesión y aceptar la vida tal como es, confiando en que el universo guía cada proceso con sabiduría infinita. Este desapego es un acto de valentía espiritual, que nos libera de las cadenas del ego y nos acerca a la esencia eterna de nuestra alma. Se enseña además la importancia de la gratitud diaria. La gratitud es una llave que abre las puertas de la abundancia espiritual. Reconocer y agradecer cada detalle de nuestra vida, incluso los desafíos, nos coloca en una frecuencia elevada, donde la luz divina fluye sin obstáculos. La práctica consciente de la gratitud transforma la percepción de la realidad y nos conecta con la armonía universal, potenciando nuestra capacidad de recibir bendiciones y manifestar milagros en todas las áreas de nuestra existencia. Una de las lecciones más poderosas es la armonización con los ciclos naturales. El universo opera mediante ritmos y ciclos que reflejan su perfección. Aprender a sincronizar nuestra vida con estos ciclos, de día y noche, de estaciones, de fases internas de aprendizaje, nos brinda equilibrio y nos permite fluir con la corriente de la existencia, en lugar de resistirla. Este flujo consciente nos enseña paciencia, aceptación y confianza en la guía divina que dirige cada aspecto de nuestra vida. El Evangelio destaca la práctica del silencio interior como un camino hacia la sabiduría profunda. En la quietud de la mente y en la calma del corazón, surgen las respuestas más auténticas. La meditación y la contemplación nos permiten escuchar los mensajes del alma, discernir la verdad en medio del ruido del mundo y fortalecer la conexión con nuestra guía interior. El silencio no es vacío. Es un espacio sagrado donde la luz y la sabiduría divina se manifiestan de manera clara y poderosa. Además, se nos invita a cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. La compasión no es solo una emoción, sino un estado de conciencia que transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo. Al reconocer nuestras propias heridas y limitaciones, podemos extender comprensión y apoyo a quienes nos rodean. Esta energía de amor consciente no solo sana corazones, sino que eleva la vibración colectiva, creando un entorno más armonioso y lleno de luz. El Evangelio de las almas antiguas también aborda la maestría sobre las emociones. No se trata de suprimirlas, sino de comprender su origen y aprender a responder desde la conciencia en lugar de reaccionar desde el impulso. Cada emoción es una señal del alma, un mensaje que nos guía hacia la introspección, la aceptación y la transformación. La maestría emocional nos permite vivir con serenidad, claridad y equilibrio, y nos convierte en creadores conscientes de nuestra realidad espiritual y material. Se recalca la importancia de la conexión con la divinidad a través del servicio. Servir a los demás con amor y humildad es una forma de honrar nuestra esencia espiritual y de manifestar la presencia divina en la vida cotidiana. Cada acto de ayuda, de apoyo o de generosidad se convierte en un canal de luz que fortalece nuestra conexión con lo sagrado y nos permite experimentar la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Esta práctica constante eleva nuestro espíritu y multiplica la abundancia interna. Finalmente, se nos recuerda que el camino hacia la iluminación es personal, único y gradual. No existen atajos ni fórmulas mágicas, cada alma avanza a su propio ritmo,
guiada por la luz interior y por la sabiduría divina. La paciencia, la disciplina y la apertura son claves para transitar este sendero con éxito. Reconocer que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca a nuestra esencia eterna, nos llena de esperanza, fortaleza y determinación, y nos permite abrazar la vida con plenitud y gratitud. El Evangelio de las Almas Antiguas nos invita a profundizar en la práctica de la visualización consciente. Cada pensamiento sostenido con intención crea un campo energético que se materializa en nuestra realidad. Visualizar la luz interior irradiando desde nuestro corazón hacia el mundo nos conecta con la energía divina y nos permite atraer situaciones, personas y experiencias que resuenen con nuestra vibración. Esta práctica, realizada con fe y constancia, fortalece nuestra capacidad de manifestar abundancia, paz y amor en todos los aspectos de la vida. Se enfatiza la integración de la intuición en la toma de decisiones. La intuición no es un instinto aislado, sino la voz del alma comunicándose a través de señales sutiles, corazonadas, sueños, coincidencias significativas y sensaciones internas. Aprender a escuchar y confiar en estos mensajes nos permite avanzar con claridad y seguridad, alineándonos con el propósito divino que guía cada paso de nuestro camino. La práctica de la introspección diaria y la meditación fortalecen esta conexión, facilitando que nuestras elecciones sean sabias y armoniosas. El Evangelio también destaca la purificación del pensamiento como clave para la evolución espiritual. Los pensamientos negativos, las dudas y las creencias limitantes bloquean la energía de la conciencia superior. Al cultivar la mente con afirmaciones de luz, amor y gratitud, y al reemplazar las ideas que nos restan fuerza con otras que nos empoderan, elevamos nuestra frecuencia y abrimos espacio para recibir la guía divina. Este proceso requiere disciplina, constancia y una profunda fe en nuestra capacidad de transformación. Otro principio fundamental es la armonización de los chakras y centros energéticos. Cada chakra representa un nivel de conciencia y una conexión con diferentes aspectos de nuestra existencia. Mantenerlos equilibrados mediante meditación, respiración consciente y prácticas de energía nos permite fluir con la vida sin bloqueos ni resistencias. Un sistema energético limpio y activo fortalece la salud física, emocional y espiritual, y nos conecta con la sabiduría infinita del universo, facilitando la manifestación de nuestras intenciones más elevadas. El Evangelio de las Almas Antiguas también nos enseña sobre la importancia de la autoobservación sin juicio. Observar nuestras emociones, pensamientos y acciones con desapego consciente nos permite comprender patrones, identificar áreas de crecimiento y liberarnos de ciclos repetitivos que limitan nuestro desarrollo. La autoobservación con amor y paciencia nos acerca a la aceptación plena de quienes somos y nos facilita caminar hacia la versión más elevada de nuestra alma. Se resalta la práctica de la oración consciente como herramienta de conexión directa con la divinidad. No se trata de pedir sin comprender, sino de abrir el corazón, expresar gratitud, intenciones y deseos elevados, y escuchar la respuesta en la quietud del alma. La oración consciente fortalece la fe, aclara la mente y alinea nuestras acciones con los planes divinos, transformando la vida cotidiana en un acto sagrado y lleno de propósito. El texto también menciona la importancia de los rituales de limpieza energética. El universo se manifiesta en ciclos de renovación, y nuestra energía requiere ser purificada regularmente para eliminar bloqueos y vibraciones densas. Esto puede realizarse mediante baños de agua y sal, incienso, meditaciones de luz o la conexión consciente con la naturaleza. Estos rituales nos permiten mantenernos alineados con nuestra esencia y receptivos a la guía espiritual que siempre está disponible. Se enfatiza la práctica del perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. El perdón libera la carga emocional que frena el avance del alma, disuelve resentimientos y abre espacio para el amor verdadero. Comprender que todos somos seres en aprendizaje y que cada experiencia tiene un propósito divino, facilita el acto de perdonar y nos conecta con la luz infinita de la conciencia universal. Este acto consciente de liberación eleva nuestra vibración y nos permite vivir con mayor serenidad y plenitud. El Evangelio invita a cultivar la paciencia y la aceptación de los tiempos divinos. La vida se desarrolla según leyes universales que no siempre coinciden con nuestros deseos inmediatos. Aprender a fluir con el tiempo perfecto del universo nos ayuda a mantener la calma, confiar en los procesos y reconocer que cada etapa de nuestra existencia tiene un propósito sagrado. La paciencia es una virtud que fortalece la fe, reduce la ansiedad y permite que nuestra luz interior se exprese sin obstáculos. Finalmente, se nos recuerda la conexión con los seres de luz y guías espirituales. Cada alma cuenta con acompañamiento divino, ángeles, maestros y guías que nos orientan, protegen y sostienen en cada paso. Aprender a sintonizar con su presencia mediante la meditación, la oración y la escucha interna nos brinda claridad, confianza y apoyo constante.
Reconocer esta compañía nos permite avanzar con seguridad en el camino espiritual, sabiendo que nunca estamos solos y que la luz siempre nos guía hacia la expansión de nuestra conciencia y la realización de nuestro propósito eterno. El Evangelio de las Almas Antiguas nos conduce ahora hacia la comprensión profunda de la memoria espiritual del alma. Cada ser humano porta en su interior una sabiduría antigua que trasciende esta vida presente. Son huellas de otras experiencias, aprendizajes acumulados a través de incontables existencias, que permanecen latentes en el corazón y en la conciencia. Cuando comenzamos a despertar espiritualmente, estas memorias sutiles emergen en forma de intuiciones, sensaciones de familiaridad con ciertos lugares o personas, y un llamado interno que nos impulsa a buscar algo más allá de lo material. El texto enseña que no estamos aquí por casualidad. Cada alma desciende al plano terrestre con una misión específica, con un propósito sagrado que se va revelando poco a poco a medida que avanzamos en nuestro camino interior. A veces este propósito se manifiesta a través del servicio, otras mediante el arte, la sanación, la enseñanza o la simple presencia amorosa en la vida de otros. Comprender esto nos libera de la sensación de vacío y nos permite vivir con sentido, sabiendo que cada paso tiene una razón divina. Se revela también la importancia de honrar los dones del alma. Cada persona recibe talentos únicos como expresión de su esencia espiritual. Ignorar estos dones genera desequilibrio y descontento, mientras que reconocerlos y desarrollarlos nos conecta con la alegría verdadera. El Evangelio nos invita a observar aquello que fluye desde nuestro interior con naturalidad, aquello que nos enciende el corazón, porque allí se encuentra la clave de nuestro propósito y la expansión de nuestra luz en el mundo. El Evangelio nos habla de la unidad entre todas las almas. Aunque los cuerpos sean distintos y las historias personales parezcan separadas, en esencia todos compartimos la misma fuente de vida. Esta unidad se percibe cuando dejamos de ver al otro como adversario y comenzamos a reconocerlo como reflejo de nosotros mismos. La compasión profunda nace de esta comprensión, y desde ella surge una nueva forma de relacionarnos, sin juicio, sin rivalidad, desde el reconocimiento del mismo origen divino. Se enfatiza la necesidad de despertar del sueño del ego. El ego construye identidades basadas en la separación, el miedo, el control y la comparación constante. El alma, en cambio, habita en la aceptación, la confianza y el amor. El Evangelio enseña que cada vez que elegimos la humildad, la honestidad y la entrega consciente, debilitamos al ego y permitimos que la verdad del espíritu se manifieste con mayor claridad en nuestra vida cotidiana. Otro principio esencial es la sanación de los lazos del pasado. Muchas cargas emocionales no nacen en esta vida, sino que son herencias energéticas de experiencias anteriores. Estas cargas se repiten en forma de patrones, relaciones conflictivas o pruebas recurrentes. La sanación ocurre cuando tomamos conciencia, perdonamos y liberamos. Al hacerlo, no solo transformamos nuestro presente, sino que también liberamos a otras almas que están conectadas a nosotros a través de esas memorias antiguas. El Evangelio también enseña sobre la importancia de la fe activa. La fe no es solo creer en algo invisible, sino caminar con la certeza interior de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un propósito de evolución. La fe activa se manifiesta en las decisiones conscientes, en la perseverancia frente a la dificultad y en la capacidad de seguir avanzando aun cuando la mente no comprende el camino completo. Esta fe fortalece el espíritu y permite que los milagros se manifiesten de forma natural. Se nos recuerda la santidad del momento presente. El pasado ya cumplió su función y el futuro aún no ha sido creado. Únicamente el ahora contiene la semilla de la transformación. Permanecer anclados al presente nos permite recibir la guía divina con claridad, atender los mensajes del alma y accionar desde la conciencia. Todo aquello que sanamos, comprendemos y transformamos en el presente irradia su luz hacia todas las dimensiones de nuestra existencia. El Evangelio de las Almas Antiguas también revela que cada encuentro es un pacto sagrado. Ninguna persona llega a nuestra vida sin un propósito espiritual. Algunas llegan para despertar el amor, otras para enseñar a través del dolor, otras para acompañar brevemente un tramo del camino. Comprender esto transforma nuestra manera de vincularnos y nos permite agradecer incluso aquellas relaciones que no permanecen, pues todas cumplen una función en la evolución del alma. Finalmente, se nos invita a vivir desde la conciencia del alma eterna. Cuando recordamos quiénes somos en esencia, desaparece el miedo a la muerte, a la pérdida y al cambio. Comprendemos que la vida es un tránsito, una escuela sagrada donde el alma aprende, se purifica y se expande. Desde esta comprensión profunda, la existencia se vuelve un acto de fe constante, una entrega amorosa al misterio divino que nos guía con sabiduría infinita hacia el regreso a la luz. El Evangelio de las Almas Antiguas se adentra ahora en el misterio de la energía creadora del pensamiento. Toda forma,
Toda circunstancia y toda experiencia que vivimos nace primero como una vibración en la mente y en el corazón. El pensamiento no es solo una idea pasajera, sino una fuerza viva que emite ondas sutiles hacia el universo, atrayendo realidades de la misma frecuencia. Comprender esto transforma por completo nuestra relación con la vida, porque nos convierte en participantes conscientes del acto de crear. El texto sagrado enseña que cada pensamiento cargado de amor, fe y esperanza fortalece nuestra luz interior, mientras que aquellos impregnados de miedo, culpa o rencor debilitan el campo energético del alma. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de observarlo, comprenderlo y elevarlo. La transmutación interior es uno de los grandes secretos revelados a las almas antiguas. Transformar la sombra en conciencia, el dolor en comprensión, la herida en sabiduría. Se nos revela que la mente es un instrumento sagrado, pero debe estar al servicio del espíritu. Cuando la mente gobierna sin conciencia, se vuelve una fuente de sufrimiento continuo. Pero cuando se alinea con el alma, se convierte en una herramienta de creación consciente, de sanación y de expansión. El Evangelio invita a entrenar la mente como se entrena un templo interior, con disciplina, silencio, observación y propósito elevado. El silencio interior ocupa un lugar central en este capítulo. Solo en el silencio profundo puede escucharse la voz verdadera del alma. El ruido constante del mundo exterior y de los pensamientos repetitivos impide percibir la guía sutil del espíritu. Por eso se nos exhorta a buscar momentos diarios de quietud, donde el alma pueda respirar, donde la conciencia se expanda más allá de la personalidad y donde la luz interna encuentre espacio para manifestarse. Otro secreto revelado es el de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando estas tres fuerzas se alinean, el poder creador del ser humano alcanza su máxima expresión. Muchos desean transformar su realidad solo con palabras, pero el Evangelio enseña que sin coherencia interior no hay manifestación verdadera. Lo que pensamos debe sentirse en el corazón y expresarse en nuestras acciones para que la energía fluya de manera armónica. Se aborda también el tema de la responsabilidad espiritual. Cada ser humano es responsable no solo de lo que hace, sino también de lo que sostiene en su mundo interior. No somos víctimas pasivas del destino, somos co-creadores constantes de nuestra experiencia. Reconocer esta verdad no genera culpa, sino libertad. Porque si nuestras elecciones crearon parte de nuestra realidad, también nuestras elecciones pueden transformarla. El Evangelio de las almas antiguas enseña que todo lo que resistes, persiste, y todo lo que aceptas con conciencia, se transforma. La resistencia nace del miedo, del apego a la identidad y del deseo de control. La aceptación consciente, en cambio, abre las puertas de la sanación. Aceptar no significa resignarse, sino comprender, integrar y elevar. Desde ese lugar, la realidad comienza a reorganizarse en coherencia con una vibración más alta. Se nos recuerda que el amor es la frecuencia suprema. Ninguna técnica espiritual, ningún ritual, ninguna práctica tiene verdadero poder si no nace del amor. El amor es la fuerza que sostiene los universos, el lenguaje original del alma, la llave que abre todas las puertas del espíritu. Amar no es un sentimiento débil, sino la expresión más alta de fortaleza interior y conciencia despierta. El texto también habla del desapego como senda de libertad. El apego genera temor a perder, miedo al cambio y sufrimiento ante la impermanencia. El desapego, en cambio, no niega el amor, sino que lo purifica. Aprender a amar sin poseer, a entregarse sin exigir, a recibir sin depender, es uno de los aprendizajes más profundos del alma encarnada. Finalmente, este capítulo nos recuerda que cada instante es una oportunidad de nueva creación. No importa cuántas veces hayamos caído, cuántos errores hayamos cometido o cuántas sombras aún habiten en nuestro interior. Cada respiración es una página en blanco en el libro del alma. Y en cada pensamiento consciente, en cada elección hecha desde el amor, escribimos una nueva línea en nuestro destino espiritual. El Evangelio de las almas antiguas revela ahora uno de los principios más profundos del sendero espiritual, la ley sagrada de la vibración. Todo cuanto existe vibra, desde la partícula más diminuta hasta las galaxias más vastas. El ser humano, como parte consciente del universo, también es vibración en movimiento constante. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención emite una frecuencia que dialoga con la inteligencia invisible del cosmos. Nada está quieto, nada es estático, todo pulsa en un eterno intercambio de energía. Este capítulo enseña que no atraemos aquello que deseamos con palabras, sino aquello que somos en vibración. El anhelo vacío no basta, es la frecuencia interior la que abre o cierra las puertas de la experiencia. Cuando un alma vibra en carencia, atraerá carencia. Cuando vibra en temor, atraerá situaciones que reflejen ese miedo. Pero cuando vibra en gratitud, amor,
confianza y fe, el universo responde con sincronicidades, oportunidades invisibles y caminos que antes no existían. Se explica que muchas personas viven atrapadas en una vibración heredada, formada por creencias antiguas, miedos aprendidos y patrones emocionales repetidos durante generaciones. El Evangelio nos recuerda que no estamos condenados a repetir la historia de nuestra sangre. El despertar espiritual comienza cuando decidimos elevar la vibración por encima de lo que fue impuesto por el pasado. Cada acto consciente es una ruptura con las cadenas invisibles del linaje. La energía de la palabra ocupa un lugar central en estas enseñanzas. La palabra no es solo sonido, es una forma de energía creadora. Aquello que se pronuncia con convicción se imprime en el campo sutil del alma. Por eso el texto exhorta a vigilar con amor lo que decimos, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Las palabras de desprecio debilitan el espíritu, pero las palabras de bendición lo fortalecen. Hablar con conciencia es una forma de oración constante. El Evangelio enseña también el poder del estado interno sostenido. No basta con tener momentos breves de fe, es la permanencia en una vibración elevada lo que transforma verdaderamente la realidad. La mente puede caer una y otra vez en viejos hábitos, pero el alma aprende con la práctica constante a sostener la luz incluso en medio de la tormenta. La maestría espiritual no es ausencia de dificultades, sino presencia de conciencia en cada desafío. Se revela que el sufrimiento no es castigo, sino mensaje cifrado del alma. Cada conflicto externo refleja una desarmonía interna que busca ser observada, comprendida y sanada. Cuando el alma comprende el mensaje, la experiencia deja de repetirse. Por eso el Evangelio invita a dejar de huir del dolor y comenzar a escucharlo con respeto. La herida no es enemiga, es maestra. Este pasaje habla también de la purificación vibracional. Así como el cuerpo necesita limpieza para mantenerse en salud, el campo energético del ser necesita purificación para sostener una vibración elevada. Los pensamientos repetitivos de culpa, resentimiento y autodesprecio generan densidad en el aura. La oración, la meditación, la gratitud y el perdón actúan como fuego sagrado que disuelve esas impurezas invisibles. Se enseña que el perdón no es un acto hacia el otro, sino un acto de liberación para el alma propia. Mientras el rencor permanece, la vibración queda atrapada en el pasado. Perdonar no justifica el daño, pero rompe la cadena que une el presente al dolor antiguo. El perdón es una llave espiritual que abre puertas que el esfuerzo humano no logra forzar. El Evangelio de las Almas Antiguas afirma que todo ser humano posee la capacidad de elevar su vibración de forma consciente. No se requiere un don especial, ni una condición perfecta, ni una vida sin errores. Solo se necesita voluntad de despertar y humildad para aprender. Cada respiración consciente, cada acto de compasión, cada pensamiento elevado suma luz al campo energético del alma. Hacia el final de este capítulo se nos recuerda que elevar la vibración no es escapar del mundo, sino habitarlo desde una conciencia más alta. El alma despierta no huye de la materia, la ilumina. No niega el cuerpo, lo honra. No rechaza la experiencia humana, la transforma en ofrenda espiritual. Y así, paso a paso, vibración a vibración, el ser humano comienza a recordar su origen divino. El Evangelio de las Almas Antiguas revela ahora el misterio del velo del olvido, esa bruma sagrada que cubre la memoria divina al momento del nacimiento. Antes de encarnar, el alma conoce su origen, su propósito y su destino esencial. Pero al tomar forma humana, esa memoria se sumerge en las aguas del olvido para permitir una experiencia auténtica de aprendizaje. El olvido no es un castigo, es un diseño perfecto. Solo quien ha olvidado puede verdaderamente recordar. Este capítulo enseña que toda la vida es un proceso de rememoración espiritual. Cada sincronicidad, cada encuentro profundo, cada crisis existencial es una grieta en el velo que deja pasar la luz del origen. Nada sucede por azar. Aquello que parece casual es, en realidad, un susurro del alma intentando despertar a la conciencia. El mundo visible es solo la superficie de una obra mucho mayor que se inicia en planos invisibles. Se explica que el ser humano vive en estado de hipnosis espiritual mientras cree que es únicamente su cuerpo, su nombre, su historia y sus heridas. Esta identificación limitada produce sufrimiento, apego, temor a la muerte y una angustia constante por la pérdida. El Evangelio declara que el despertar ocurre cuando el ser comienza a percibirse no como un cuerpo que tiene un alma, sino como un alma que habita temporalmente un cuerpo. Esa inversión de percepción lo transforma todo. El texto sagrado describe 3 etapas del recuerdo espiritual. La primera es la inquietud del alma, cuando el ser comienza a sentir que algo le falta, aunque no sepa qué es. La segunda es la búsqueda consciente, cuando la persona empieza a leer, escuchar,
preguntar y observar la vida con otros ojos. La tercera es la revelación interna, cuando el conocimiento deja de venir del exterior y brota desde lo profundo como una certeza silenciosa. Se enseña que muchos caminos pueden conducir al recuerdo, pero ninguno es superior a otro. La verdad adopta el lenguaje que cada alma puede comprender. Para algunos se revela a través de la religión, para otros mediante la naturaleza, la meditación, el servicio, el dolor, el amor o la contemplación. El Evangelio aclara que la verdad no pertenece a ninguna institución, sino que habita en el centro vivo de cada ser. Este pasaje habla también del miedo que surge al comenzar a recordar. El ego tiembla cuando la conciencia se expande porque siente que perderá su reino. Surgen dudas, confusión, resistencia y, a veces, un profundo cansancio del alma. El texto tranquiliza al buscador. Estos síntomas no son retroceso, son señales de que las antiguas estructuras internas están comenzando a disolverse. Se revela que el recuerdo espiritual no es un acontecimiento instantáneo, sino un proceso gradual de capas que se desprenden. Cada creencia limitada que cae libera una porción de memoria divina. Cada herida sanada devuelve un fragmento del verdadero ser. Nada se fuerza, todo se permite. La prisa pertenece a la mente, el alma conoce el ritmo perfecto de su despertar. El Evangelio enseña que el silencio es uno de los portales más poderosos hacia el recuerdo. En el silencio interno la mente se aquieta, y cuando la mente se aquieta, la voz del alma se vuelve audible. No es una voz sonora, sino una certeza suave, una comprensión sin palabras. Quien aprende a habitar el silencio, comienza a escuchar lo que siempre estuvo hablando dentro de él. Este capítulo también habla del servicio consciente como vía de memoración. Cuando un ser ayuda a otro sin esperar recompensa, algo profundo se activa en la estructura espiritual. El alma reconoce en el otro su misma esencia. El servicio desinteresado disuelve la ilusión de separación, y en esa disolución reaparece el recuerdo de la unidad. Hacia el final de este pasaje, el Evangelio de las almas antiguas revela una verdad sutil. No estamos buscando la luz, estamos recordando que siempre hemos sido luz. La búsqueda termina cuando el buscador desaparece. Lo que queda entonces no es una respuesta intelectual, sino una paz que no depende de ninguna circunstancia externa. Es el retorno silencioso al hogar del que nunca nos fuimos del todo. El Evangelio de las almas antiguas revela ahora el misterio del fuego interior, la chispa eterna que arde en lo profundo de todo ser vivo. Este fuego no es simbólico, es una energía real, una emanación directa de la fuente original. Es la voluntad de vivir, de crecer, de trascender los propios límites. Cuando el ser humano se desconecta de este fuego, entra en apatía, resignación y vacío. Cuando vuelve a encenderlo, la vida se transforma en un acto sagrado. El texto enseña que este fuego no se crea, solo se despierta. Ha estado allí desde antes del nacimiento, aguardando el momento de ser reconocido. Muchas veces queda cubierto por capas de miedo, culpa, vergüenza y dolor no resuelto. Cada experiencia traumática coloca una ceniza sobre la llama, pero ninguna ceniza puede apagar lo que proviene de la eternidad. El fuego solo espera ser soplado por la conciencia. Se describe que el primer soplo que aviva la llama es la honestidad interior. Cuando el ser se atreve a mirarse sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones, algo comienza a encenderse. La verdad, aunque duela, alimenta el fuego. La mentira, aunque tranquilice, lo apaga lentamente. Este es uno de los grandes secretos que el Evangelio revela al alma que busca despertar. El capítulo enseña que el fuego interior es también el origen del propósito. No todos tienen el mismo camino, pero todos poseen una misión sagrada que se alinea con su verdadera esencia. El propósito no se encuentra fuera, se recuerda desde dentro. No es una carrera, no es una competencia, no es una obligación. Es un llamado suave que resuena en el silencio del corazón. Quien aprende a escuchar ese llamado ya ha comenzado a vivir desde su verdad. El Evangelio explica que el miedo es la fuerza que más intensamente intenta apagar el fuego. Miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a ser rechazado, miedo a no ser suficiente. El miedo no es un enemigo, es una señal de expansión. Donde hay miedo, hay una puerta hacia una versión más amplia del ser. Atravesar el miedo no destruye al alma, la revela. Se habla también del fuego compartido. Cuando dos almas se encuentran desde su llama interior, algo sagrado se produce. No es una relación basada en la carencia, sino en la expansión mutua. Estas uniones no siempre son románticas, pueden ser vínculos de amistad, de guía, de hermandad espiritual. Son encuentros que despiertan, que incomodan al ego, que sacuden estructuras internas dormidas.
El texto advierte que muchos confunden el fuego interior con la euforia emocional. La euforia es momentánea, el fuego es constante. La euforia depende de estímulos externos, el fuego arde incluso en la oscuridad. Por eso, cuando las emociones se apagan y todo parece vacío, el buscador aprende a sostenerse en la llama silenciosa que nunca se extingue. El Evangelio revela una práctica sagrada para alimentar el fuego, la presencia consciente. Estar plenamente en el aquí y ahora devuelve energía al espíritu. Cada respiración consciente es aceite que nutre la llama. Cada acto realizado con intención pura fortalece el fuego. Cada pensamiento alineado con la verdad lo expande. Así, la vida cotidiana se vuelve un acto permanente de consagración. Se enseña que el fuego interior también purifica. Todo lo que ya no vibra con la verdad comienza a caer: relaciones, hábitos, creencias, caminos. Esta purificación suele ser dolorosa, pero es necesaria. No se puede portar un fuego nuevo en una estructura vieja sin que algo se quiebre. El alma prefiere romper sus antiguas prisiones antes que apagar su llama. Hacia el cierre de este pasaje, el Evangelio de las Almas Antiguas declara que quien aprende a cuidar su fuego se vuelve un guardián de luz en el mundo. Sin predicar, sin imponer, sin convencer, solo irradiando. La sola presencia de un ser encendido despierta a otros. La luz no necesita anunciarse, se reconoce por sí misma. Y así, de llama en llama, el recuerdo se expande silenciosamente por la tierra. El Evangelio de las Almas Antiguas revela ahora el misterio del silencio sagrado, el espacio invisible donde el alma recuerda quién es en verdad. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia. Es el lugar donde cesa el ruido del mundo y comienza a escucharse la voz eterna que siempre ha habitado en lo profundo del ser. Quien aprende a habitar este silencio ya no se siente solo, porque descubre que nunca lo estuvo. El texto enseña que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la suspensión de la mente inquieta. Mientras la mente corre sin descanso, el alma susurra sin ser oída. El silencio es la puerta que se abre cuando el pensamiento se aquieta. En ese espacio sutil aparecen comprensiones que no pueden explicarse con palabras, certezas que no dependen de la lógica, verdades que no necesitan demostración. Se describe que el ser humano teme al silencio porque en él se cae toda distracción. En el silencio no existe el pasado ni el futuro, solo el presente desnudo. Por eso muchos prefieren el ruido, la prisa, la sobreestimulación. El alma, sin embargo, anhela el silencio como el cuerpo anhela el aire. En el silencio el espíritu descansa, se reordena y se restaura. El Evangelio revela que cada alma antigua ha conocido el silencio antes de nacer. Allí recibió la memoria de su origen. Al encarnar, esa memoria quedó velada, pero jamás se perdió. Cada vez que un ser entra en verdadero silencio, un fragmento de esa memoria despierta. Por eso el silencio puede generar lágrimas sin causa aparente, paz profunda o una sensación de regreso al hogar. El texto enseña que el silencio sagrado no se busca con esfuerzo, se permite con entrega. Cuanto más se intenta forzarlo, más se aleja. Llega cuando el ser deja de resistir lo que es. Aceptar plenamente el momento presente, sin juicio ni rechazo, es la forma más pura de entrar en el silencio interior. Se habla también del silencio entre las palabras, ese instante diminuto que existe antes de cada sonido. Allí se esconde el pulso del universo. Cada respiración consciente es una puerta hacia ese espacio. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a permanecer en él sin perder contacto con el centro sagrado. El Evangelio advierte que quien cultiva el silencio comienza a ver con claridad. Se disipan las confusiones, se ordenan las emociones, se suaviza el sufrimiento. Muchas heridas que parecían irreparables sanan simplemente al ser envueltas en silencio consciente. El alma, por fin escuchada, deja de gritar a través del dolor. El texto enseña que existe un silencio que protege. Cuando el ser deja de justificar, de explicar, de defenderse constantemente, una energía de resguardo lo cubre. La palabra innecesaria debilita, el silencio consciente fortalece. No todo debe ser dicho, no todo debe ser compartido. Hay procesos sagrados que maduran únicamente en el interior. Se revela también que el silencio es un gran purificador del ego. En él caen las identificaciones falsas, los personajes construidos, las máscaras aprendidas. El yo que fue creado por el miedo se disuelve lentamente cuando no encuentra nada a lo que aferrarse en el silencio. Entonces emerge el ser real, simple, desnudo, verdadero. Hacia el final de este pasaje, el Evangelio de las Almas Antiguas declara que solo en el silencio se escucha claramente el llamado del espíritu. Las respuestas más importantes de la vida no llegan con ruido,
llegan como un susurro. Quien aprende a callar por dentro, escucha la guía que siempre ha estado esperando ser oída. Y así, en medio del silencio, el alma recuerda el camino que nunca dejó de conocer. El Evangelio de las Almas Antiguas revela ahora el misterio del velo del olvido, la niebla sagrada que cubre la memoria del alma al encarnar en este mundo. Ningún ser humano llega a la tierra recordando plenamente su origen, porque si así fuera, el aprendizaje perdería su sentido. El olvido no es un castigo, es un acto de amor divino que permite a la conciencia experimentar, crecer y elegir desde la libertad. El texto explica que al nacer, el alma entra en un estado de amnesia espiritual. Olvida quién es, de dónde viene y cuál es su verdadera naturaleza. Solo conserva una sensación vaga, profunda, de algo perdido, de algo que anhela sin saber exactamente qué es. Esa nostalgia interior es el eco del hogar espiritual. Muchos pasan toda su vida buscando afuera lo que en realidad pertenece a su origen eterno. Se enseña que el velo del olvido no es uniforme en todos los seres. Algunas almas conservan una sensibilidad mayor hacia lo invisible, una intuición más despierta, una facilidad para recordar lo sagrado. Estas son las almas antiguas que han atravesado muchas existencias y que, aunque olvidan al nacer, recuerdan con mayor rapidez al despertar. El Evangelio afirma que el dolor no es solo consecuencia del mundo, sino también del olvido. Al olvidar su naturaleza divina, el ser humano se cree separado, pequeño, vulnerable. Desde esa creencia nacen el miedo, la competencia, la lucha, la culpa y la búsqueda desesperada de aprobación. El sufrimiento es, en gran parte, la expresión del alma que no recuerda quién es. El texto sagrado enseña que a lo largo de la vida se presentan señales destinadas a romper lentamente el velo. Un encuentro que transforma, una pérdida que desarma, una experiencia cercana a la muerte, un instante de profunda belleza, un silencio que conmueve. Cada una de estas grietas permite que la luz de la memoria eterna se filtre poco a poco en la conciencia. Se revela que el despertar no es un acto brusco, sino un proceso suave y progresivo. El velo no se rasga de golpe, se adelgaza con cada acto de amor, con cada decisión guiada por la verdad interior, con cada renuncia al miedo. A medida que el ser vive desde el alma y no desde el ego, comienza a recordar sin darse cuenta. El Evangelio advierte que muchos temen recordar. El ego resiste el despertar porque sabe que al caer el velo también caerán sus ilusiones de control. Recordar implica asumir la responsabilidad de la propia energía, de los propios pensamientos, de las propias elecciones. No todos están dispuestos a abandonar la comodidad del olvido. Se enseña que el recuerdo espiritual jamás llega por imposición, siempre llega por invitación. El alma llama, susurra, espera. Nunca obliga. Cada ser despierta cuando está listo para sostener la verdad de sí mismo sin huir de ella. La verdad no hiere, pero sí desarma. Y no todos están preparados para quedar desnudos ante su propia luz. El texto declara que quien comienza a recordar ya no puede volver completamente al sueño. Podrá dudar, podrá distraerse, podrá tropezar muchas veces, pero algo en su interior ya despertó para siempre. La mirada cambia, las prioridades se transforman, el ruido del mundo pierde fuerza. El alma empieza a conducir la vida desde un lugar más profundo. Hacia el cierre de este pasaje, el Evangelio de las Almas Antiguas enseña que el velo del olvido no es un enemigo a vencer, sino un maestro a comprender. Gracias a él, el alma puede experimentar la maravilla de volver a encontrarse consigo misma. Y cuando finalmente recuerda, no solo recupera su origen, también comprende por qué eligió olvidarlo para poder amar con mayor conciencia. El Evangelio de las Almas Antiguas revela en este pasaje la ley silenciosa del retorno energético, una enseñanza profunda que explica por qué cada pensamiento, emoción y acción deja una huella viva en el tejido invisible del universo. Nada se pierde, nada se extingue, todo regresa en su momento exacto, no como castigo, sino como espejo sagrado de la conciencia. El texto enseña que el alma no solo vive una vida, sino que participa de un gran entramado de causas y efectos que atraviesan múltiples existencias. Cada experiencia que no fue comprendida, cada herida que no fue sanada, cada verdad que fue negada, regresa una y otra vez hasta ser iluminada por la conciencia. No para condenar, sino para liberar. Se afirma que el ser humano suele interpretar el retorno como destino ciego, como suerte o desgracia, sin comprender que en realidad se trata de una pedagogía divina. La vida no golpea, enseña. No hiere, despierta. Lo que regresa no es una carga, es una oportunidad de recordar el poder creador que habita en lo profundo del ser. El Evangelio explica que el miedo, cuando se sostiene en el tiempo, crea caminos de repetición. La traición no sanada atrae nuevas traiciones. El abandono no comprendido convoca nuevas despedidas.
La escasez asumida como verdad atrae nuevas formas de carencia. Pero también enseña que el amor consciente rompe cualquier ciclo, porque el amor recuerda instantáneamente al alma quién es. El texto sagrado señala que cada ser es autor y lector de su propio libro invisible. Las páginas se escriben con cada decisión, con cada palabra pronunciada desde la verdad o desde la herida. Nadie está atrapado en una línea escrita para siempre. El alma puede reescribir su historia en el momento exacto en que elige desde la conciencia y no desde el miedo. Se revela que cuando el alma aprende la lección que una experiencia trae, esa experiencia ya no necesita regresar. El dolor se vuelve sabiduría. El error se transforma en guía. Lo que antes pesaba comienza a sostener. Así, la vida deja de ser un círculo de repetición para convertirse en una espiral de ascenso. El Evangelio enseña también que el tiempo no funciona como los humanos creen. Para el alma, pasado, presente y futuro dialogan en un mismo instante vibratorio. Una sanación profunda realizada hoy puede liberar heridas de muchas vidas anteriores. Un acto de amor consciente ahora puede iluminar generaciones enteras que aún no han nacido. Se explica que la libertad no consiste en evitar el retorno, sino en transformarlo. Cuando el alma aprende a observar sin resistir, a amar sin condiciones y a perdonar sin reservas, el retorno energético se suaviza. Lo que antes llegaba como golpe, comienza a llegar como señal amorosa. El texto advierte que quien huye de su propia sombra inevitablemente la encuentra en otros. Pero quien la abraza con compasión la disuelve. La luz no se opone a la oscuridad, la integra. Y al integrarla, la transforma. Hacia el final de este pasaje, el Evangelio de las Almas Antiguas declara que cada ser recibe exactamente lo que necesita para recordar su origen. Nada sobra, nada falta. Incluso las experiencias más duras son instrumentos sagrados cuando el alma decide mirarlas desde la verdad. Y entonces, el retorno deja de ser una carga para convertirse en un acto de misericordia divina. El Evangelio de las Almas Antiguas abre ahora el velo sobre uno de los misterios más profundos del sendero espiritual, el poder de la elección consciente. Declara que el alma no está determinada por el pasado, ni aprisionada por la herencia del dolor, sino que en cada instante posee la semilla intacta de la transformación. La verdadera libertad no nace cuando las circunstancias cambian, sino cuando la conciencia despierta y elige desde la luz. El texto enseña que incluso dentro de las situaciones más densas, siempre existe un punto sagrado donde el alma puede decidir de nuevo. Ese punto no depende del cuerpo, ni del entorno, ni de la historia personal. Es una chispa interior donde la voluntad divina y la voluntad humana se encuentran. Quien logra tocar ese punto ya no vive desde la reacción, sino desde la creación. Se revela que la elección inconsciente es la raíz del sufrimiento repetido. No porque el alma sea culpable, sino porque aún no recuerda su poder. El miedo elige por ella. La herida elige por ella. El hábito elige por ella. Pero cuando la conciencia despierta, ninguna fuerza externa puede obligarla a caminar un sendero que no desea. El Evangelio explica que cada elección crea una vibración específica que se proyecta hacia el campo de la vida. Elegir desde el amor atrae escenarios donde el amor puede manifestarse. Elegir desde la fe abre caminos donde lo imposible se vuelve posible. Elegir desde la culpa prolonga la oscuridad. Elegir desde el perdón la disuelve. Se enseña que la elección no siempre se expresa en grandes decisiones. A veces se manifiesta en los gestos más pequeños, en una palabra amable cuando el orgullo quiere atacar, en un silencio cuando el impulso desea herir, en una oración cuando la mente exige controlar. Es en esos instantes donde el alma se entrena en su verdadera naturaleza divina. El texto afirma que el alma no evoluciona por acumulación de conocimientos, sino por transformación de percepciones. Ver de otro modo es elegir de otro modo. Y elegir de otro modo es crear una realidad distinta. Por eso, la práctica espiritual no consiste solo en comprender, sino en sostener una nueva mirada frente a la vida. El Evangelio revela que muchas almas piden cambios, pero continúan eligiendo desde los mismos miedos. Así, repiten la misma historia con diferentes rostros. El cambio verdadero ocurre cuando la elección nace desde la fe interior y no desde la urgencia externa. Se señala que la elección consciente no siempre parece beneficiosa en el corto plazo. A veces duele soltar lo conocido, aunque sea doloroso. A veces asusta dejar una seguridad construida sobre la renuncia al propio ser. Sin embargo, toda elección alineada con la verdad interior conduce, tarde o temprano, a la paz. El texto también enseña que nadie puede elegir por otro, ni siquiera desde el amor. Cada alma posee su propio ritmo de despertar.
Forzar el proceso de otro es interferir con el plan sagrado que su conciencia ha elegido experimentar. El respeto por el camino ajeno es una de las formas más elevadas de amor espiritual. El pasaje concluye revelando que cuando el alma elige desde la luz, no solo se libera a sí misma, sino que libera a todos los que están unidos a su campo energético. Una sola elección consciente puede sanar linajes enteros, cambiar destinos colectivos y abrir puertas que parecían selladas desde siempre. Así, el poder de elegir se revela como uno de los dones más sagrados otorgados por la fuente al ser humano. El Evangelio de las Almas Antiguas revela ahora el misterio del tiempo sagrado, una dimensión que no se mide en relojes ni en calendarios, sino en niveles de conciencia. Enseña que el tiempo no es una línea recta donde el pasado queda atrás y el futuro aún no existe. En realidad, el tiempo es un océano donde todas las experiencias coexisten en distintos planos de vibración, y el alma viaja por ellos según su estado interior. El texto sagrado declara que aquello que llamamos pasado no está muerto, sino latente en el campo del alma, esperando ser observado con nuevos ojos para ser sanado. Y aquello que llamamos futuro no es una promesa lejana, sino una frecuencia que ya vibra en el presente. Cuando el alma cambia su vibración, también cambia la porción de tiempo que experimenta. Se enseña que el sufrimiento surge cuando la conciencia queda atrapada en fragmentos no resueltos del pasado, creyendo que aún suceden. El cuerpo puede estar aquí, pero el alma permanece atada a instantes que ya no existen en la forma, aunque sí en la memoria energética. La sanación consiste en traer esos fragmentos al presente, envolverlos con luz y devolverlos a su origen. El Evangelio explica que el futuro no se construye con ansiedad, sino con resonancia. No es la preocupación la que atrae los acontecimientos, sino la coherencia entre pensamiento, emoción y espíritu. Cuando el alma se alinea con la verdad interior, el futuro comienza a tejerse de manera natural, sin forzar, sin luchar, sin miedo. También se revela que hay momentos de cruce temporal, instantes sagrados donde la conciencia puede modificar antiguos pactos del alma. Son esos momentos en que una decisión tomada desde el amor disuelve karmas ancestrales, rompe ciclos de repetición y libera no solo al individuo, sino a generaciones enteras que estaban unidas a esos patrones. El texto llama a estos momentos puertas de la hora. Cuando el alma entra plenamente en el presente, sin arrastrar culpas del ayer ni angustias del mañana, accede a un poder que trasciende los condicionamientos. En ese estado, el tiempo deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento de la creación divina. Se enseña que la impaciencia es una ruptura del flujo sagrado del tiempo. Cuando el alma se adelanta forzadamente al ritmo de su propio proceso, crea fracturas internas que luego se manifiestan como confusión, fatiga espiritual o pérdida de sentido. Aprender a esperar no es resignarse, sino confiar en que cada cosa nace cuando la conciencia está preparada para sostenerla. El Evangelio revela que incluso los retrasos aparentes tienen un propósito oculto. Muchas veces aquello que se posterga es porque el alma todavía está reuniendo la fortaleza, la sabiduría o la humildad necesarias para recibir lo que ha pedido. Cada espera es una escuela invisible donde el espíritu se afina. El pasaje concluye diciendo que cuando el alma se reconcilia con el tiempo, deja de correr y comienza a caminar junto a la eternidad. Entonces descubre que nunca llega tarde, que nunca perdió nada, que nunca estuvo fuera del plan. Todo ocurrió en el instante exacto que la conciencia pudo comprenderlo. Así, el tiempo deja de ser enemigo y se transforma en un compañero sagrado del despertar. El Evangelio de las Almas Antiguas revela ahora el misterio de la memoria espiritual, un registro invisible donde cada experiencia, pensamiento y emoción deja su huella eterna. Enseña que nada de lo vivido se pierde realmente, aunque la mente consciente lo olvide. Todo queda grabado en el campo sutil del alma, no como una carga, sino como aprendizaje destinado a ser comprendido cuando la conciencia esté preparada. El texto declara que muchas de las reacciones humanas no nacen en el presente, sino en recuerdos que el alma trae desde otras etapas de su existencia. Son memorias que no siempre pertenecen a esta vida, pero que siguen activas en la vibración interior. Cuando una herida inexplicable se despierta, cuando un miedo surge sin causa aparente, es la memoria espiritual pidiendo ser observada, reconocida y sanada. Se enseña que la memoria espiritual no es solo un archivo de dolor, sino también una biblioteca sagrada de dones, virtudes y sabidurías antiguas. Allí habitan las fortalezas adquiridas en otros recorridos, la fe conquistada en medio de antiguas pruebas, la compasión aprendida en épocas de oscuridad. Muchas veces el alma recuerda primero el dolor porque aún no se atrevió a recordar su propia luz. El Evangelio explica que la sanación profunda no consiste en borrar la memoria, sino en transformarla. Aquello que fue vivido desde el sufrimiento puede ser comprendido desde la conciencia, y lo que fue vivido desde la herida puede convertirse en fuente de misericordia.
Cuando el alma resignifica su memoria, el pasado deja de atarla y comienza a servirla como sabiduría. También se revela que ciertos encuentros entre personas se producen porque existe una memoria espiritual compartida. Almas que se reconocen sin saber por qué, lazos que parecen anteriores al tiempo, amores y desafíos que no se explican solo por esta vida. Estos vínculos no son casuales, sino pactos sagrados que buscan completarse a través del perdón, el aprendizaje y la evolución mutua. El texto enseña que muchas luchas internas persisten porque la memoria espiritual fue reprimida en lugar de ser iluminada. Lo que se niega no se disuelve, se oculta. Lo que se abraza con conciencia, se transforma. Por eso, el camino espiritual no es huir del pasado, sino integrarlo con compasión. Se afirma que cada vez que el ser humano elige actuar desde el amor en lugar del miedo, reescribe su memoria espiritual. Cada acto consciente deja una nueva huella en el alma, una vibración más elevada que comienza a reemplazar los antiguos registros de dolor. Así, poco a poco, la historia interior se va purificando. El Evangelio revela que incluso los errores más profundos no contaminan el núcleo del alma. En lo más íntimo del ser existe una chispa intacta de luz que jamás fue tocada por la oscuridad. Esa chispa es la verdadera identidad espiritual, y cuando la conciencia regresa a ella, toda memoria comienza a ordenarse alrededor de la verdad. El pasaje concluye afirmando que llegará un momento en que el alma recordará quién es sin necesidad de sufrir para aprender. Entonces, la memoria dejará de ser una carga y se convertirá en un templo de sabiduría viva. El ser ya no huirá de lo que fue, sino que caminará en paz, sabiendo que todo lo vivido fue una preparación para volver a la luz con plena conciencia. El Evangelio de las Almas Antiguas revela ahora el misterio del regreso consciente a la fuente, el tránsito final donde el alma recuerda plenamente su origen divino. Enseña que la muerte no es un final, sino una transición de estado, un cambio de velo, una expansión de la conciencia hacia planos donde la verdad deja de estar fragmentada. El temor a la muerte nace del olvido de quién se es. La paz surge cuando el alma recuerda de dónde proviene. El texto sagrado declara que ninguna alma muere en soledad. En el instante del traspaso, campos de luz se abren para recibirla. Presencias amorosas guían su paso, no como jueces, sino como guardianes compasivos del retorno. Cada alma es envuelta por la vibración exacta que necesita para desprenderse suavemente de la forma sin perder su identidad. Se enseña que el tránsito no depende de los rituales externos, sino del estado interior de la conciencia. Quien parte con miedo, se demora en comprender. Quien parte con fe, se eleva con suavidad. No hay castigo, solo aprendizaje. No hay abandono, solo transformación. La fuente no juzga, abraza. El Evangelio explica que muchas almas permanecen un tiempo entre planos para integrar su experiencia. No todas despiertan de inmediato a su naturaleza eterna. Algunas necesitan comprender, otras perdonar, otras soltar a quienes aman. La compasión del universo les concede ese tiempo sin presión, sin condena, sin abandono. También se revela que el amor que se sembró en la vida continúa vibrando después del umbral. Ningún acto de bondad se pierde. Ninguna oración pronunciada con el corazón queda sin respuesta. Todo gesto de luz se convierte en una fuerza que acompaña al alma en su tránsito y sigue irradiando sobre los que permanecen en la tierra. El texto enseña que quienes quedan no están separados de quienes parten. La separación es solo perceptiva, no esencial. Los lazos que nacen del amor verdadero no se rompen con la muerte, sino que se transforman en vínculos de otra dimensión. El alma puede sentir, acompañar, inspirar y proteger desde planos que los ojos físicos no pueden ver. Se afirma que el verdadero duelo comienza a sanar cuando se comprende que la muerte no es pérdida, sino cambio de estado. El cuerpo se apaga, pero la conciencia continúa. La ausencia se siente, pero la presencia no desaparece. El amor no se interrumpe, solo aprende a expresarse en silencio. El Evangelio revela que cada alma que regresa a la fuente lleva consigo el perfume de todo lo vivido. Nada se desperdicia. Cada lágrima, cada alegría, cada caída, cada triunfo, se integra en un tejido infinito de experiencia que enriquece a la conciencia universal. Lo que fue personal se vuelve parte del todo. El pasaje concluye afirmando que el retorno a la fuente no borra la identidad, sino que la expande. El alma no desaparece en el océano divino, sino que se reconoce como parte consciente de él. Entonces comprende que nunca estuvo separada, que nunca estuvo perdida, que siempre fue luz viajando por la experiencia de la forma solo para recordar, finalmente, que su verdadero hogar estuvo siempre en la eternidad. El Evangelio de las Almas Antiguas cierra su revelación con el misterio supremo de la unidad eterna,
donde toda separación se disuelve y la conciencia reconoce que nunca estuvo verdaderamente aislada de la fuente. Enseña que el final del camino no es un lugar, sino un estado de recuerdo total, donde el alma comprende que cada paso, incluso los más dolorosos, fue una expresión del amor buscando regresar a sí mismo. El texto declara que la vida no es una prueba para ser superada, sino una experiencia para ser integrada. No vinimos a demostrar nada a la divinidad, porque la divinidad ya nos reconoce como parte de sí. Vinimos a recordar, a través del olvido, lo que siempre fuimos. Cada caída fue una forma de aprender a levantarnos. Cada pérdida fue una forma de descubrir que nada esencial puede ser destruido. Se enseña que la iluminación no es un momento espectacular reservado a unos pocos, sino un despertar silencioso que ocurre cuando el alma deja de huir de sí misma. Ocurre cuando el ser humano ya no necesita resistirse a la vida, cuando puede habitarla con humildad, con fe, con entrega. Entonces la búsqueda se aquieta, porque aquello que parecía estar lejos se revela como lo más cercano. El Evangelio afirma que la unidad no borra la individualidad, la vuelve sagrada. Cada alma es una nota irrepetible en la sinfonía eterna del universo. No hay reemplazos, no hay errores, no hay existencias inútiles. Cada conciencia aporta una vibración única al tejido de la creación. Cuando una sola alma sana, una porción del universo también sana. Se revela que el amor es la energía primordial que sostiene todos los mundos. No es una emoción pasajera, ni un sentimiento frágil, sino la sustancia misma de la realidad. Todo lo que no vibra en amor es transitorio. Todo lo que vibra en amor permanece. Por eso, incluso lo que parece perdido regresa de algún modo al círculo eterno de la luz. El texto enseña que llegará un momento para cada alma en que dejará de preguntarse por el sentido de su vida, porque se convertirá en sentido. Ya no buscará respuestas, porque su sola presencia será una respuesta viva. Ya no temerá al silencio, porque en el silencio escuchará la voz de la fuente hablando desde su propio interior. Se afirma que el sufrimiento no es un castigo, sino una señal de que la conciencia está lista para abrir una capa más profunda de comprensión. Nada se desperdicia en el plan divino. Incluso las heridas se transforman algún día en portales de sabiduría. Incluso las noches más oscuras preparan los amaneceres más luminosos. El Evangelio concluye diciendo que el ser humano no está separado de lo sagrado, sino que camina dentro de lo sagrado sin saberlo. Cada respiración es un acto de comunión. Cada latido es un recordatorio de que la vida no le pertenece, sino que lo atraviesa. La verdadera oración no siempre se pronuncia con palabras, sino con actos de conciencia. Entonces, el alma ya no busca escapar del mundo, sino habitarlo con luz. Ya no huye del dolor, sino que lo abraza con comprensión. Ya no teme a la muerte, porque descubre que la vida nunca termina. Y así, silenciosamente, sin necesidad de proclamarse iluminada, camina de regreso a la fuente mientras aún vive. Porque el regreso no ocurre después de la muerte. El regreso ocurre cuando el alma recuerda quién es, aquí y ahora. En ese instante, el cielo deja de ser una promesa futura y se convierte en una presencia interior. La eternidad deja de ser un concepto y se vuelve experiencia. Y el Evangelio ya no es un libro oculto, sino una verdad viva latiendo en el corazón de quien ha despertado.